La ciguanaba, la mujer de blanco que acecha bajo el árbol de la muerte. Martín, un joven de 25 años, caminaba con paso firme por el sendero polvoriento que llevaba al viejo lavadero del pueblo. La noche estaba envuelta en una niebla espesa que se arrastraba por la tierra, envolviendo sus botas y haciendo que cada paso sonara como un eco. El aire olía a humedad, tierra mojada y madera antigua. Antes de salir de la cantina, don Anselmo, un anciano de mirada profunda y arrugada, lo detuvo. Su voz era lenta y cargada de advertencia. ¿Para dónde vas, muchacho?, preguntó clavando sus ojos en los de Martín. A beber y divertirme, respondió Martín, levantando su botella de aguardiente con una sonrisa burlona. El anciano suspiró pesado como si cargara años de miedo. Ten cuidado, muchacho. Por este sendero se aparece, yo la vi, y lo que sentí, jamás lo olvidaré. Martín rió seguro de sí mismo. Ustedes los viejos ya ven cosas donde no las hay. Esa cosa no existe, dijo, y continuó su camino ignorando la advertencia. La oscuridad lo envolvía a cada paso. Las ramas de los árboles se entrelazaban arriba, formando sombras que parecían moverse. De entre la niebla comenzó a escucharse pasos crujientes y un murmullo que parecía llamarlo por su nombre. Martín se detuvo, el corazón acelerado. No había nadie, solo el viento que movía los bejucos colgantes y el musgo que caía de las ramas del gran árbol ámate que se alzaba ante él. Finalmente, llegó al enorme árbol ámate, antiguo y cubierto de musgo, con bejucos colgando como serpientes dormidas. A su lado, un pozo de agua reflejaba la luz de la luna que se filtraba entre las ramas. Allí, el terror lo paralizó. Una mujer estaba sentada al borde del pozo, con un vestido blanco que parecía brillar débilmente en la niebla, y su largo cabello negro cubriendo su rostro. Sus manos descansaban sobre la piedra húmeda, quietas e inmóviles. Martín trató de hablar. ¿Quién eres? Su voz temblaba, apenas un susurro. La mujer no respondió. Solo lo observaba, inmóvil, mientras el murmullo del bosque aumentaba, como si todo el lugar respirara a su alrededor. La niebla subía del suelo, arrastrándose entre sus pies. Los bejucos se movían con vida propia y el frío le calaba los huesos. Martín comprendió que no estaba solo, y que lo que había ignorado toda su vida, quizás sí existía. Bajo el gran árbol ámate, la presencia de la ciguanaba lo hacía sentir atrapado, como si cada instante pudiera ser el último. Martín corría, desesperado, por el sendero rural. La noche estaba cubierta de niebla, y cada paso, cada respiración, lo llevaba de vuelta al mismo lugar. El gran árbol de ámate se alzaba frente a él. Sus raíces retorcidas y cubiertas de musgo parecían atrapar sus pies. Y allí, sentada, estaba ella, la ciguanaba. Su cabello negro, largo y desordenado, cubría parcialmente su rostro. Su vestido blanco, raído y sucio, rozaba el suelo. Sus ojos brillaban con un fulgor espectral, y su voz surgió de la nada, helándole la sangre. Siéntate conmigo, porque ya me perteneces. Martín retrocedió, horrorizado. Tropezó con las raíces del árbol. Su grito se ahogó en la noche. Y entonces vio su rostro. Ya no era humano. Era un rostro de cadáver podrido. Piel desgarrada, ojos hundidos, dientes amarillentos. Una mueca macabra no clavada en su mirada. La niebla se arremolinaba a su alrededor. Las raíces húmedas, los bejucos colgantes. La luz de la luna iluminaba partes del árbol. Sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Martín temblaba, paralizado por el miedo. La ciguanaba extendió su mano, huesuda. El aire, frío y putrefacto, llenó sus pulmones. La botella de aguardiente cayó de su mano, rodando entre piedras y charcos. Su corazón latía con fuerza descomunal. El tiempo parecía detenido. Cada segundo, una eternidad. La niebla cerraba el paso. Era imposible huir. La risa de la ciguanaba, seca, escalofriante, resonaba entre los árboles.
como si la noche misma se burlara de él. Martín comprendió finalmente. Ya no podía escapar. El árbol, la niebla y la ciguanaba lo habían atrapado en un círculo eterno de terror. Cada intento de correr lo traía de vuelta, donde la cara de cadáver de la ciguanaba lo observaba y su voz retumbaba en sus oídos. Ya me perteneces. Martín estaba perdido. El espíritu del árbol y de la ciguanaba lo habían reclamado para siempre. La ciguanaba, el juego del silencio. Martín cayó de espaldas, el corazón golpeándole el pecho. Su grito todavía rebotaba entre los árboles cuando la vio. Aquella figura blanca, inmóvil, bajo el gran árbol de Amate. El viento se detuvo. La niebla cubrió todo. Solo el sonido de su respiración quebrada se oía entre la oscuridad. Con un esfuerzo tembloroso, Martín se puso de pie. Sus manos estaban llenas de tierra. Su sombrero había caído y el miedo le pesaba más que su propio cuerpo. No puede ser, susurró. Pero la ciguanaba seguía allí, sentada observándolo, con los ojos rojos brillando dentro de aquel cráneo de caballo viejo y agrietado. Martín retrocedió un paso y otro, hasta que sin pensarlo, giró y echó a correr. Corrió entre los árboles pisando ramas, resbalando entre las raíces húmedas. El bosque parecía infinito. Pero el silencio era peor que cualquier grito. No había viento, no había insectos, solo el sonido de sus pasos y detrás de ellos, un segundo paso, lento, arrastrado, que parecía imitar el suyo. Martín se detuvo un instante, giró jadeando, pero no vio nada. Solo niebla, solo oscuridad. «¡Basta!», gritó con la voz quebrada. Y entonces, una risa, suave, lejana. Una risa que parecía venir de todos lados, de arriba, de abajo, de dentro del mismo bosque. La ciguanaba lo seguía, no corriendo, sino acechándolo, jugando con él, como un gato con su presa. Martín siguió corriendo, sin saber hacia dónde, hasta que un escalofrío lo atravesó. El aire se volvió frío, el suelo familiar. Miró a su alrededor y comprendió. Estaba otra vez frente al mismo árbol de Amate, el mismo musgo, las mismas raíces, y bajo ellas, la misma figura blanca. Sus ojos rojos lo miraban fijamente, y entre los huecos del cráneo se asomó una sonrisa imposible. Martín cayó de rodillas, el alma helada, mientras una voz femenina, suave y quebrada, le susurró: «No corras, Martín, solo estaba jugando contigo». El bosque entero pareció reír con ella, y después, solo silencio, silencio absoluto. Martín seguía de rodillas frente a ella, el cuerpo temblando, la respiración entrecortada. El miedo lo paralizaba, pero algo dentro de él le decía que debía levantarse. La ciguanaba no se movía, sus ojos rojos brillando intensamente, fijos en él. El silencio del bosque era absoluto, solo interrumpido por el crujir de las ramas y el roce del musgo bajo sus manos. «No huyas», susurró la voz, quebrada y fantasmal, que parecía salir de todas partes y de ninguna. Martín sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Con esfuerzo tembloroso se puso de pie, mirando cada movimiento de la figura frente a él. El cráneo de caballo antiguo y agrietado de su rostro parecía observarlo con un hambre imposible. Dio un paso atrás, tropezando con raíces cubiertas de musgo. La ciguanaba, aún sentada, extendió una mano huesuda hacia él, como invitándolo a acercarse. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su corazón. «Tú, no». Martín intentó hablar, pero la voz le falló. El viento sopló de repente, haciendo que los bejucos se movieran y los árboles torcidos crujieran como si susurraran entre ellos.
Martín respiró hondo y con un último impulso giró y comenzó a correr nuevamente, esta vez alejándose del árbol y del lugar donde la ciguanaba lo observaba. Pero no era un escape seguro. El bosque parecía retorcerse a su alrededor, cada sombra más oscura, cada raíz más traicionera. El corazón de Martín latía con fuerza mientras su mente repetía una sola palabra: no puedo escapar. La ciguanaba permaneció sentada, inmóvil, sus ojos rojos brillando entre la niebla. Era como si todo el bosque girara a su alrededor y él ya no tuviera salida. El aire se volvió pesado y el eco de sus propios pasos lo acompañó mientras corría hacia la oscuridad, dejando atrás el árbol, la niebla y la mirada penetrante de aquella presencia imposible de olvidar. El primer canto de los gallos rompió el silencio. El sol apenas asomaba entre los cerros, tiñendo la niebla de un tono dorado. El bosque ya no murmuraba, estaba quieto, como si también recordara lo que había pasado en la oscuridad. Don Anselmo caminaba con paso lento, apoyado en su viejo machete oxidado. La linterna de gas aún colgaba de su mano, aunque la luz del día comenzaba a vencer la oscuridad. El aire olía a tierra húmeda y a miedo. Entonces lo vio. Ahí estaba Martín, sentado bajo el gran árbol de ámate cubierto de musgo, la mirada perdida, los labios entreabiertos, temblando como si el frío se le hubiera metido hasta el alma. Tenía la camisa sucia, los ojos abiertos de par en par, y no decía una sola palabra. Don Anselmo se le acercó despacio, con el ceño fruncido. «Martín, muchacho», susurró con voz temblorosa. «¿Qué hiciste, hijo?». Pero Martín no respondió, solo levantó la vista y sus pupilas reflejaron una sombra que no era del amanecer. Intentó hablar, pero de su garganta solo salió un murmullo seco, un sonido ahogado, como si las palabras se le hubieran muerto adentro. Don Anselmo retrocedió un paso. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio que, en la raíz del árbol, había huellas pequeñas y húmedas, como de pies descalzos, que se perdían entre la maleza. El viejo respiró hondo, bajó el sombrero y murmuró: «Dios te ampare, Martín, porque cuando la ciguanaba se lleva el habla, ya no hay rezo que la devuelva». Y el canto de los gallos volvió a sonar, mientras el viento movía las hojas del ámate, susurrando un nombre, el nombre del joven que ya no volvería a ser el mismo. El amanecer había llegado, pero el alma de Martín seguía perdida. Don Anselmo lo había llevado hasta su casa, cargándolo como a un hijo. El muchacho no decía nada, no comía, no dormía. Solo miraba al vacío, con los labios resecos y la mirada ida. Su cuerpo estaba vivo, pero su espíritu ya no. Don Anselmo lo sabía. Había visto cosas antes, pero ninguna como esta. El viejo se sentó en silencio frente a él y murmuró entre dientes: «No te la voy a perdonar, maldita. No vas a llevarte lo que no es tuyo». Esa noche, cuando el cielo se cubrió de nubes y el viento comenzó a soplar entre los árboles, don Anselmo se levantó. Su rostro estaba serio y sus ojos brillaban con decisión. Tomó su machete oxidado, lo afiló despacio y lo colgó a su costado. Con la voz quebrada por la rabia, dijo: «No me importa el precio. Esta vez iré por ti». Salió de su casa sin mirar atrás.
El silencio del pueblo era profundo. Solo se escuchaba el crujir de la tierra bajo sus botas viejas. Sabía dónde ir, sabía dónde encontrarla. El gran árbol de Ámate lo esperaba, cubierto de musgo, envuelto en niebla, como si la oscuridad misma respirara entre sus ramas. Don Anselmo apretó el mango del machete y comenzó a recitar en voz baja su oración de San Benito, pidiendo fuerza para enfrentar a la sombra que le había robado el alma a Martín. Esa noche, el viejo no temía morir, temía no encontrarla. La noche se había cerrado. Sobre el monte silencioso, un aire espeso se deslizaba entre los árboles, como si la oscuridad respirara. Don Anselmo caminaba despacio, el machete firme en su mano, sus ojos reflejando el rencor de quien ya no teme a la muerte. El viento soplaba helado y los bejucos colgaban como serpientes dormidas. Cada paso era un eco en la tierra húmeda. «No te tengo miedo», dijo entre dientes. «Te llevaste al muchacho, pero conmigo no podrás». El bosque respondió con silencio, solo el roce de las hojas y el sonido lejano de un lamento. De pronto la vio, el gran árbol de Ámate, sus ramas cubiertas de musgo, sus raíces torcidas como manos saliendo del suelo. Y ahí, bajo su sombra espesa, ella estaba, la siguanaba, sentada, inmóvil, con su vestido blanco sucio y gastado, y su rostro, un cráneo de caballo viejo, resquebrajado por el tiempo, con los ojos rojos, encendidos como brasas. El viejo sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «No volverás a tocar a ningún alma inocente», gritó con fuerza. Ella se levantó lentamente. El cabello negro cayó sobre sus hombros, y su risa retumbó en todo el bosque. Una risa hueca, como si viniera desde dentro de la tierra. Los árboles crujieron, la niebla giró a su alrededor, y por un instante, don Anselmo supo que estaba frente a la oscuridad misma, pero no dio un paso atrás. Aquella noche sería la noche del enfrentamiento. El silencio del bosque se volvió más denso. La figura, esa sombra con rostro de caballo viejo, de pronto desapareció. Don Anselmo miró a su alrededor con el machete en alto, pero ya no había nadie, solo la niebla y el eco distante de una risa que se perdía entre los árboles. Con paso cansado, el viejo regresó a su casita. El aire estaba más frío y su corazón se sentía más pesado que nunca. Empujó la puerta de madera y lo que vio lo dejó sin aliento. La cama estaba vacía. El joven Martín ya no estaba. «No puede ser», susurró don Anselmo. «No puede ser». Salió nuevamente con el machete en mano y comenzó a caminar entre la niebla, llamando al muchacho una y otra vez. «Martín, Martín, muchacho». El bosque no respondía, solo el canto de los grillos y el murmullo del viento entre los bejucos. Horas después, lo encontró. Martín estaba sentado al pie de un árbol, con la mirada perdida, temblando como si el frío viniera desde adentro de su alma. Don Anselmo se le acercó despacio, lo tomó del hombro y con «Te lo advertí, muchacho». voz triste le dijo: «Te lo advertí, muchacho. Esa no era una mujer, era un demonio. Los hombres infieles, los desobedientes, ella los llama y los arrastra para nunca soltarlos». Martín no respondió. Sus labios secos temblaban y una lágrima rodó por su mejilla. Entonces el viejo suspiró y dijo con voz firme: «Pero todavía hay esperanza. Conozco a una vieja amiga que puede ayudarte». «Pero todavía hay esperanza, muchacho. Conozco a una vieja amiga. Ella puede ayudarte». Y esa noche empezó un nuevo camino, uno más oscuro, uno que muy pocos se atreven a contar. La noche apenas comenzaba a caer sobre el monte, cuando don Anselmo, decidido y con el corazón apretado por la angustia, tomó su machete y salió rumbo al barranco viejo, donde vivía la bruja del espino, una mujer que conocía los secretos del alma y también los del infierno. El aire era pesado, el viento traía un olor a tierra húmeda y los grillos se callaban a su paso.
Don Anselmo caminaba con paso firme, sin miedo, aunque bien sabía que quien busca a los muertos a veces encuentra más de lo que desea. Al llegar vio la vieja choza, cubierta de bejucos secos y ramas torcidas. La puerta chirrió sola, como si lo estuviera esperando. Dentro, una sombra se movió lentamente, y una voz, ronca y dulce a la vez, le susurró: «Te esperaba, Anselmo». De entre la oscuridad salió la bruja, con su rostro lleno de arrugas y ojos tan negros como la noche sin luna. Su cabello, largo y enmarañado, caía sobre un vestido descolorido. Le sonrió con una ternura que no pertenecía a este mundo. «Vengo a pedirte ayuda», dijo don Anselmo con voz grave. «El muchacho perdió su alma. La ciguanaba se lo quiere llevar». La bruja lo observó en silencio. Luego se acercó despacio, tan cerca que el viejo sintió su aliento tibio, y con un tono que heló el aire, le dijo: «Claro, puedo hacerlo, amado mío. Por ti, cualquier cosa». Los ojos de don Anselmo se abrieron de golpe. Aquel amado mío le sonó como un eco antiguo, como si esa voz la hubiera escuchado en otro tiempo, en otra vida, pero no retrocedió. Sabía que no podía perder más. La bruja tomó un pequeño cuenco de barro, echó dentro raíces secas, una gota de su propia sangre y una hebra del sombrero de Martín que don Anselmo llevaba en el bolsillo. El fuego crepitó solo, y mientras el humo ascendía lento y espeso, ella murmuró palabras que parecían salir del fondo de la tierra. «Esta alma no será tuya, mujer del río, ni tuya, sombra del deseo». El viento sopló fuerte, las paredes de la choza temblaron, y en ese instante un grito lejano rompió la calma, un grito que don Anselmo reconoció. «Martín», gritó con el alma. La bruja lo miró, sonrió con los labios manchados de humo y dijo despacio: «Corre, Anselmo, aún no es tarde, pero si fallas, ella también vendrá por ti». El viejo no dudó, apretó su machete con fuerza y salió corriendo de nuevo hacia la oscuridad del bosque. Ya está, ya volvió el muchacho. La noche había caído más espesa que nunca. El bosque parecía respirar junto con el viento, mientras don Anselmo avanzaba lentamente entre los bejucos colgantes y los árboles cubiertos de musgo. El machete oxidado brillaba apenas con la luz pálida de la luna que se filtraba entre las ramas. A lo lejos, el viejo sintió el aire helarse. El canto de los grillos se apagó, y entonces, bajo el gran árbol de amate, volvió a verla. La figura estaba allí, sentada como la primera vez, su vestido blanco sucio y su cabello negro moviéndose apenas con el viento. Don Anselmo dio un paso al frente. Su respiración se volvió pesada, pero no retrocedió. La figura levantó lentamente el rostro. Su voz sonó como si viniera de todos lados, profunda y desgarrada. «Tú me verás según tu miedo». El viejo apretó el machete entre sus manos. Su voz tembló, pero no de miedo, sino de rabia contenida. «Dicen», dijo mirando fijamente, «que si uno te teme te muestras con rostro de caballo, podrido y espantoso. Pero yo no te tengo miedo, maldita demonio». El viento sopló con furia, moviendo las hojas secas, los bejucos y el polvo del suelo. La figura se levantó lentamente. Su silueta parecía cambiar, distorsionarse con la neblina, como si el bosque mismo respirara con ella. «Entonces me verás como soy», susurró con una voz que heló el aire. El fuego invisible del miedo recorrió la espalda del viejo, pero no bajó la mirada. Sus ojos se clavaron en los de aquella sombra, y en ese silencio inmenso, el bosque pareció detener el tiempo. El alma del viejo campesino temblaba, pero su corazón seguía firme, sabiendo que no estaba peleando por él, sino por el muchacho que aún podía salvar. El silencio del bosque se rompió con un suspiro antiguo. Don Anselmo dio un paso al frente, firme, sin apartar la mirada de aquella sombra que temblaba bajo la luna. «No te tengo miedo», dijo con voz cansada, pero llena de fuerza. «Tú no vas a llevarte a este muchacho». La ciguanaba soltó una risa seca que heló el aire. Su cuerpo comenzó a retorcerse entre la neblina. Su rostro se desdibujaba, cambiando con la forma del miedo.
Los ojos de don Anselmo brillaron como brasas mientras levantaba su machete y recitó con el alma entera: San Benito bendito, líbranos del mal y del engaño de los demonios de la noche. El viento rugió, los árboles se doblaron, un grito se alzó desde lo profundo del bosque, y la figura se desvaneció entre la niebla, dejando un olor a tierra húmeda y silencio. Don Anselmo cayó de rodillas, respirando con dificultad. El amanecer comenzó a teñir el horizonte. Cansado, volvió sobre sus pasos, y allí, bajo el gran árbol de amate, encontró al joven Martín tirado en el suelo, pálido, con los ojos abiertos mirando el cielo. Don Anselmo lo tomó entre sus brazos y por primera vez en muchas noches sintió paz. El muchacho respiró profundo y murmuró con voz débil: «Ya se fue». El viejo sonrió. El bosque guardó silencio y el sol, al fin, rompió la oscuridad.